Veamos este otro ejemplo. Se tiene una corriente de aire con vapor de etanol a 5 grados Celsius y 1 bar. Si la temperatura de bulbo húmedo es de 0 grados, ¿cuál es la humedad absoluta, la composición molar y la humedad relativa del alcohol en el aire? Vamos a considerar que el aire, esa mezcla de aire con vapor, tiene una viscosidad igual a esto, una conductividad térmica igual a esto, una densidad igual a este de aquí y una capacidad calorífica igual a esto, y la difusividad de etanol en el aire es igual a esto. Esto podríamos nosotros calcularlo utilizando algún modelo empírico para la difusividad, para la capacidad calorífica, ¿sí? Podemos sustituir esto para hacer un cálculo más fino, pero la idea no es tanto obtener estas propiedades, sino ver cómo obtener la humedad, es decir, el contenido de etanol en el aire. Aquí el vapor es el etanol, el gas es el aire. Y si dicen de una temperatura de bulbo húmedo, significa que se ha desarrollado un proceso de este tipo. Solo que en lugar, o sea, no se ha utilizado agua, obviamente, ¿no? Sino se ha utilizado etanol líquido aquí, y ese etanol líquido, ¿no?, ha pasado a la masa de aire con etanol y se ha medido la temperatura que se registró aquí en el líquido. Esa es la temperatura de bulbo húmedo, y a partir de esa temperatura lo que se busca es determinar cuál es el contenido de humedad, o sea, de vapor de etanol en el aire que estaba circulando alrededor de esta pequeña cantidad de alcohol puro en estado líquido. Y para ello se puede emplear esta ecuación que está aquí. Tenemos una mezcla formada por etanol, que es este es el vapor, y el gas es aire. Okay, esos son los componentes. La temperatura de esta corriente gaseosa, vamos a poner aquí la corriente gaseosa, tiene una temperatura en grados Celsius igual a 5 y está a una presión de 1 bar. Ahora, se ha medido la temperatura de bulbo húmedo. Entonces, vamos a colocar por aquí la temperatura de bulbo húmedo para esta corriente gaseosa es de 0 grados Celsius. Bueno, me pide ya todo esto. Voy a anotar también estas propiedades. Entonces, aquí, como es un sistema diferente al aire-agua, entonces tengo que aplicar estas ecuaciones. Las curvas de bulbo húmedo no son iguales a las curvas de saturación adiabática. En el sistema aire-agua, estas curvas, la verde y la azul, son iguales, es decir, tienen la misma pendiente. ¿Ya? Y por lo tanto, hay unas simplificaciones de por medio. En este caso no es así, así que voy a tener que aplicar esta ecuación. Ahora, en esta ecuación, esta es la temperatura del gas, que sé cuánto vale, de la mezcla gaseosa. Este TB vendría a ser la temperatura de bulbo húmedo, que también lo conozco. ¿Okay? Esto vendría a ser la humedad del aire con etanol a la temperatura de bulbo húmedo. Este es el calor latente del etanol a la temperatura de bulbo húmedo. Y estos son los coeficientes de transferencia de calor y demás. Ahora, esta relación de coeficientes se puede aproximar a una expresión de este tipo, a partir de la capacidad calorífica de la mezcla, el número de Schmidt y el número de Pram, elevado a una potencia n, que, bueno, podemos tomarlo aproximadamente igual a 1. Voy a determinar estos números adimensionales para la corriente gaseosa. El número de Schmidt es igual a la viscosidad de la corriente gaseosa entre la densidad entre la difusividad de la corriente gaseosa. Como todo está en sistemas internacionales, entonces no va a haber problema, ¿no? Todo es adimensional.
Por otro lado, el número de Prandtl es igual a la capacidad calorífica de la corriente gaseosa por la viscosidad entre la conductividad térmica. Aquí hay un problema. La capacidad calorífica está en kilojoule y la conductividad térmica en joule. Entonces ahí sí voy a tener que hacer un cambio, ¿no? Como esto está en kilojoule, lo voy a multiplicar por 1000 para pasarlo a joule, y así ya se puede cancelar con este. Y tengo un número de Prandtl de 0.7. Suponiendo que este coeficiente n valga 1, entonces yo podría calcular esto, pero me falta esta capacidad calorífica. Es más o menos igual a esto. Sería igual a la humedad por la capacidad calorífica del alcohol, del etanol. Voy a poner el componente A más la capacidad calorífica del componente B, que es el aire. Sería la forma en vez de... Pero aquí yo necesito ya la humedad. Entonces aquí voy a tener que realizar una especie de cálculo iterativo también, ¿no? Para poder determinar esta humedad. ¿Cuál es aquí el calor latente de vaporización del etanol? Si reviso en el manual del ingeniero químico, aquí voy a encontrar el calor latente del etanol a diferentes temperaturas, ¿no? Están por aquí. Aquí están. Vamos a ver. Aquí está. Aquí, el calor latente está en joule por kilomol. Solo tengo dos constantes, entonces voy a poner aquí, vamos a poner por aquí, C1 y C2. C1 vale 5.5789 por 10 a la 7 por 10 a la 7, y C2 31.24.5. Entonces yo puedo calcular a la temperatura de bulbo húmedo este calor latente. Entonces voy a colocarlo por aquí. TW, o la temperatura de esta temperatura de bulbo húmedo, solo que expresado como, lo voy a poner también TW en Kelvin, ¿ok? Esto es igual a más 273.15. Entonces ya puedo calcular este calor latente, pero lo voy a poner en kilojoule por kilogramo. Para eso voy a necesitar, voy a tener que mover todo esto. A ver, un segundo, voy a tener que mover todo. Necesito los pesos moleculares del etanol, 2 por 12 más 6 más 16, y del aire 28.8 aproximadamente. Entonces ahora sí, tendría C1 por 1 menos la temperatura reducida, que es esta temperatura entre la temperatura crítica, y todo es elevado a C sub 2. Pero hasta ahí tengo joule por kilomol, entonces lo divido entre 1000 para tener kilojoule, y lo divido entre el peso molecular del etanol para que esté en kilojoule por kilogramo. Ahí tengo el calor latente, este de aquí. También voy a necesitar esta humedad. Como este de aquí es la humedad en el bulbo húmedo, a la temperatura de bulbo húmedo, bueno, la temperatura de bulbo húmedo corresponde justamente al punto de saturación. Eso significa entonces que, esto lo debo calcular de esta manera.
solo que aquí en lugar de ser, aquí es de bulbo húmedo, y esto también, ¿ok? Entonces es lo mismo, solo que es a la temperatura de bulbo húmedo, a la temperatura de saturación. Entonces tengo que calcular la temperatura de saturación del etanol a la temperatura de bulbo húmedo. Muy bien, esto lo voy a mover un poquito, o lo voy a dejar ahí, y necesito una ecuación para calcular esa presión de vapor. Aquí está presión de vapor de sustancias puras. Busco la del etanol, C1, C2. La primera constante es 73.304. Así que aquí voy a calcular aquí abajo la presión de saturación, pero evaluada en el punto, a la temperatura de bulbo húmedo, pero en bar. Entonces sería igual a la exponencial C1 más C2 entre la temperatura en Kelvin de bulbo húmedo más C3 por logaritmo natural más C4 por esta temperatura elevado al cuadrado. Hasta ahí tengo pascales. Si lo divido entre 10 a la menos 5 o 10 a la 5, se convierte en bar. Listo, ya tengo aquí la presión de vapor, esta que está acá, y ahora ya puedo calcular la humedad. Esto está en kilogramos de etanol por kilogramos de aire, ¿no? Va a ser igual al peso molecular del etanol entre el peso molecular del aire por paréntesis la presión de vapor, bueno, no hay necesidad de ese paréntesis, por la presión de vapor entre paréntesis la presión total, que es un bar, menos la presión de vapor a la temperatura de bulbo. Listo, aquí tengo esta humedad, ya tengo esta humedad de aquí. Ahora solamente me falta conocer esto, nada más, pero esto depende de la respuesta. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a colocar por aquí una humedad. A ver, ¿cuánto creo yo que es la respuesta? Si esta humedad a la temperatura de bulbo húmedo es 0.259, es decir, si esta humedad es 0.259, pues la otra tiene que ser menor, pues no puede ser 0.0259, debe que sea 0.02. Yo voy a suponer que esa es la humedad. Si es así, entonces ya puedes calcular esto. Eso lo que requiere es las capacidades caloríficas tanto del etanol como del aire, ¿no? A esta temperatura, ¿no? A la temperatura del gas. Entonces voy a utilizar esta ecuación que está aquí. Vamos a marcar aquí aire. Ahorita lo muestro. Son 5 constantes. Me voy a usar para el etanol. Para el etanol es 0.492 por 10 a la 5, 1.4577 por 10 a la 5, 1.6628 por 10 al cubo, 0.939 por 10 a la 5, 744.7. Ese es para el etanol. Y para el aire, 0.28958 por 10 a la 5, 0.0939 por 10 a la 5, 3.012 por 10 al cubo, 0.0758 por 10 a la 5 y 1484. La ecuación que utilizan aquí es esta que está acá, y la capacidad calorífica está en Joule kilomol Kelvin. Entonces vamos a poner este de aquí. Esta es la ecuación. Vamos a ponerlo al costado. Esto está en el CP en Joule por kilomol Kelvin. Entonces ahora, ¿cuánta es la capacidad de cada uno de ellos? Bueno, es cuestión de aplicar esta ecuación. En el complemento hay ustedes tienen una función
para modelos de este tipo. Voy a colocar aquí el Cp, pero lo voy a expresar en kilojoule por kilogramo, kilojoule por kilogramo Kelvin. ¿Ok? Ya, entonces primero voy a pasar aquí la temperatura. Esto lo voy a mover un poquito hacia abajo. La temperatura en Kelvin, aquí está, y aquí voy a llamar al Cp, es el modelo MOD empírico, la temperatura, está, coma, F4, coma, los coeficientes, coma, y este modelo es el modelo número 1 en esta función. Pero esto está en Joule kilomol Kelvin. Entonces, para pasarlo a kilojoule, lo divido entre 1000 y lo divido entre el peso molecular, en este caso del etanol. Y hago lo mismo con el aire, lo copio, ¿bien? Y está igual, la temperatura y todo lo demás. Ya tengo las capacidades caloríficas con esta ecuación. Entonces ya puedo calcular esta capacidad calorífica del aire húmedo en kilojoule por kilogramo de manera aproximada, ¿no? Sería igual a el Y', este que está aquí, que estoy asumiendo, por la capacidad calorífica del etanol más la capacidad calorífica del aire. Bien, listo. Y ya con eso puedo calcular esto de aquí, la relación de coeficientes de transferencia, y eso es igual a este C sub S por el número de Schmidt entre el número de Franck elevado a esta potencia que estamos asumiendo que es 1. Y ahora, ya con esto ya puedo obtener este Y'. Vamos a ver si realmente eso, ¿no? Es igual al Y' en el punto de burbuja, la temperatura de bulbo húmedo, que es este que está aquí, menos esta relación de coeficientes entre este calor latente por la temperatura del gas menos la temperatura de bulbo húmedo, que está acá abajo. Punto 015. No salió igual. Entonces, ¿cuál es la desviación? Valor absoluto del valor que he obtenido menos el que asumí, y tengo esta desviación. Entonces es cuestión de modificar esto de tal manera que la desviación sea 0, ¿no? Aplico Solver. Mi objetivo es que esta desviación sea la menor posible, y para eso voy a modificar esta humedad. Resuelvo. Aquí está, es 0.015. Esta es la humedad de esta corriente de aire con etanol. Por cada kilogramo de aire hay 0.015 kilogramos de etanol, es decir, 15 gramos de etanol. Es lo que me piden acá, ¿no? ¿Cuál es la humedad absoluta ya? ¿Cuál es la composición molar? Y la humedad relativa ahora. Bueno, eso ya es más sencillo, ¿no? La composición, miren, de esta ecuación yo podría despejar la presión parcial. Entonces tendría que, voy a tener que la presión parcial es igual a esta humedad multiplicado por peso molecular del aire entre el peso molecular del etanol multiplicado por la presión total, ya está, entre, abro paréntesis, 1 más otra vez esto, la humedad, por el peso molecular del aire entre el peso molecular del etanol, y nada más, cierro paréntesis. Esta es la presión parcial de etanol. Y con la presión parcial de etanol se puede determinar la composición, la fracción molar. La fracción molar es la presión parcial entre la presión total. Es decir, y bueno, como la presión es un bar, así que va a ser lo mismo.
que ahí no hay mayor problema. Para la humedad relativa voy a necesitar aplicar esta ecuación, y eso significa que voy a necesitar, ya tengo la presión parcial, aquí ya la tengo. Ahora necesito la presión de vapor pero evaluada a esta temperatura, y aquí también hago uso de esta ecuación que está acá, ¿no? Exponencial C1 más C2 entre la temperatura ahora del gas, aquí, Kelvin, más C3 por el logaritmo natural de la temperatura del gas, más C4 por la temperatura elevado a C sub 5, y hasta ahí todo eso está en pascales. Lo divido entre 1 por 10 a la 5 y lo paso abajo. Ya tengo la presión de vapor del etanol pero evaluado a la temperatura del gas. Por lo tanto, la humedad relativa en porcentaje va a ser igual a esta presión parcial de etanol entre la presión parcial o la presión de vapor del etanol a la temperatura del gas multiplicado por 100. La humedad relativa es del 42%. Entonces, esta mezcla de aire con etanol a estas condiciones, vamos a suponer que usted hubiese hecho la medición con un termómetro de bulbo húmedo, se entiende que si su termómetro es de bulbo húmedo, entonces el bulbo húmedo está mojado con etanol líquido. Bueno, y usted hubiera hecho la medición, su termómetro le hubiese marcado aquí 0 grados, mientras que el aire estaba a 5 grados. Ahora la pregunta es, ¿y cuál es la humedad? Aquí está, es del 42%, la humedad relativa. O en términos de masa, 0.015 kilogramos de etanol por kilogramo de aire. Aquí hemos tenido que usar esta ecuación. Habría que verificar, lo único sí, es esta potencia ahí. Para un sistema de etanol con aire, tal vez este no sea 1. Yo le he puesto 1, no sé el valor, pero pudo haber sido no 1, sino otro. No, hay que revisar en la bibliografía que se recomienda. ¿Ya? Pero si eventualmente usted no tiene ese valor, puede empezar con que sea igual a 1. Y ahí ya tiene esto.